dimos a conocer que el presidente hoy está firmando un decreto que genera un mecanismo abreviado para generar un puente en términos de salarios para el sector privado, hasta llegar a los convenios de revisión, las cláusulas de revisión que en general arrancan el mes de septiembre. Hablamos de muchos temas, acordamos continuar el diálogo el martes próximo. Es impulsar un paro general de actividades con las centrales, las diferentes centrales de trabajadores. Por supuesto, nosotros estamos en la CTA y el mandato que tenemos es buscar la más amplia unidad para poder hacerlo con la otra CTA, con la CGT, con gremios de la CGT, con organizaciones sociales. Ahora, el mandato que tenemos es que si no hay coincidencia en el día de hoy con la CGT y con otras organizaciones sindicales, es ponerle fecha a la semana que viene, un paro y una movilización nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buen día. Bueno, en el Día del Periodista, buenas noches, por cierto. Buenas noches. En el Día del Periodista, decía, nos tocó lidiar con Fondo Monetario Internacional, anuncio oficial. Bienvenida, Nacho, y feliz día, Nacho. Gracias, Lourdes. igualmente, Paulino. Querida Muchas Paola. gracias. Orgulloso de además comandar este equipo periodístico, de profesionales que le ponen todo al rigor, a la información, a la precisión y por sobre todas las cosas a la verdad, que es nuestro capital, la verdad y la información. Y en ese sentido decía, 50.000 millones de dólares del crédito del acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. En un ratito te vamos a contar detalles. Solo el fondo, 50.000 millones de dólares, más de lo que el mercado y los economistas esperaban. Se supone que esto va a profundizar cierta paz cambiaria que hoy una vez más se vio reflejada en el mercado, pese a que el Banco Nación tuvo que salir a jugar 150 millones de dólares para que el tipo de cambio no termine por encima de los 25,50. Segundo dato, frenéticas reuniones para intentar obturar el paro general en puerta de la CGT. Se reunieron por la mañana, Nacho va a tener detalles, pero hay un impasse hasta el martes y no hubo conferencia de prensa de la CGT a la salida de la reunión de la mesa chica del Consejo Directivo, que fue por la tarde, después del encuentro con Marcos Peña, Dujovne y Quintana. Sí, sin Peña. Peña no Sin estuvo. Peña, no llegó Peña. Sí, Peña no estuvo. Mañana está llegando... No, Peña ya está en Buenos Aires, pero no pasó por esta reunión. Es un dato entonces. Sí, lo delegó todo Mario Quintana. Me parece que el gobierno quiso mostrar un gesto, tener un gesto con Quintana después de tantos reveses internos que tuvo, ¿no? Tercer gran dato, a esta hora en la legislatura en la provincia de Buenos Aires, el Senado acaba de darle fuerza de ley a lo que hace un ratito se aprobó en diputados y por lo tanto se va a ver reflejado en la factura de servicios públicos en toda la provincia de Buenos Aires, y es que no se pueden cobrar tasas ni impuestos municipales. Ya se habían quitado los impuestos provinciales, ahora se aprobó quitar las tasas municipales, que en algunos casos llegaban hasta el 6% de la factura. Todo esto para tratar de morigerar el impacto de los aumentos de cara al invierno, crudo invierno por las temperaturas que ya tenemos, que muchos estiman vamos a atravesar en la Argentina y en particular en la provincia de Buenos Aires. Así que es el segundo gran eslabón, todo lo que ha pasado en la legislatura. Ahora se apresta el Senado a votar la regularización dominial de los countries y el ascenso de 20 jueces y fiscales que ya estaban acordados para empezar a cumplir aquello de dotar de herramientas a la justicia en la provincia de Buenos Aires. Pero es el tercer capítulo y hay muchos más, porque está el tema del aborto. Claro. Se consensuó el proyecto en diputados, hubo modificaciones de aquellos que impulsan la despenalización y aparentemente el número está palo y palo de cara a la decisión del próximo miércoles 13 de junio y aparecieron voces que hasta aquí eran contestatarias y críticas a decir, la verdad es que la criminalización del aborto no aportó, no ayudó, la de Mario Negri de ayer, que hoy tuvo algunos conatos. Bueno,
La contracara de esa postura creciente de algún sector fue esta foto pergeniada por Gabriela Michetti y por el otro sector de Cambiemos, que a diferencia del que se fotografió con los pañuelos verdes, está contra la despenalización del aborto. Sí, el aborto está logrando un imposible políticamente, que es que Martín Lustó se acerque a los radicales de Cambiemos. ¿Por qué te digo esto, Paulino? El día sábado, en el Comité Radical Porteño, van a confluir Martín Lustó y varios referentes radicales de Cambiemos, como Facundo Suárez Lastra. ¿Te acordás que se habían cruzado y muy duro post y durante la campaña? Suárez Lastra lo había tildado de oportunista. Bueno, las radicales de Cambiemos están organizando una jornada para el sábado. Ya confirmó presencia Martín Lustó. Va a estar también el titular del INADI, Claudio Pressman. Van a confluir también varios legisladores. Carla Carrizo, que estuvo aquí, también van a estar en el comité, pero están juntando fuerzas pidiendo que tanto el radicalismo como el Comité Radical Porteño emitan un comunicado pro aborto, pro despenalización del aborto, así que vamos a estar atentos porque seguramente va a haber una foto política muy interesante. Hablando de fotos políticas, ayer la foto política de Urtubey con Lifshitz en Santa Fe, bueno, llamó la atención en el gobierno y generó cierto resquemor porque hasta acá Lifshitz era un líbero, no tenía conducción nacional y algunos lo ubican ya pergeneando con el peronismo, una opción de centro-izquierda distinta a Cambiemos y tal vez distinta al peronismo kirchnerista. Esta foto dio mucho que hablar en La Rosada. Hoy fue Frigerio. Sí, no, Frigerio va a ir el lunes. El lunes, va a ir finalmente. el lunes, sí, confirmó el viaje para el lunes. O sea que la foto va a ser el lunes en medio de una ciudad, la de Rosario, que tiene fuerte presencia una vez más de Gendarmería después del acuerdo con Patricia Bullrich. Con un acuerdo que todavía está pendiente, que es el de cómo le pagan la deuda a la provincia de Santa Fe. Sí. ¿No es cierto? Porque, digamos, hay propuesta A, propuesta B. Se supone que después del acuerdo con el fondo le van a pagar con un bono que pueda ser actualizado. Los 53.000 millones de pesos que la Corte obligó al Gobierno Nacional a en algún momento pagarle a Santa Fe, Córdoba y San Luis, que son las provincias que habían litigado en época del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner porque, teniendo las cajas provinciales en sus jurisdicciones, no les habían transferido lo que les correspondía. Claro. Y le habían retenido indebidamente el famoso 15% del impuesto a las ganancias. Vemos las placas del fondo del acuerdo y ya nos metemos de un rato en el capítulo judicial con Lourdes. Tenemos una presencia estelar esta noche. Para apartarnos de todas estas coyunturas y temas, aquí está José María Campagnoli. Se ríe cuando decís estelar. Bueno, y sí, es uno de los fiscales más importantes de la Argentina. Es una semana en donde un fiscal volvió a mostrar temor público. Es una semana en donde hay nuevas revelaciones en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y es una semana en donde ayer, después de 26 años, que este señor que está aquí iniciase la investigación, en el banquillo de los acusados, en un juicio oral y público, estén Carlos Menem, Domingo Felipe Cavallo, a propósito de si se dieron o no a precio vil el famoso predio de la Sociedad Rural Argentina a la Sociedad Rural. ¿Está bien? Así es. Parece bastante estelar, digamos. Hagamos un pequeño lujo. Sí, sí. Bueno, vemos la placa del fondo, Paola, porque Paola dijo, ¿me explican en llano lo que Duhovne y Sturzenegger explicaron a los economistas? Bueno, por empezar son 50.000 millones de dólares, es un programa a 36 meses, o sea, 3 años, esto excede el primer mandato de Mauricio Macri, en caso de que luego vaya por un nuevo mandato, va a continuar, si no tendrá que hacerse cargo el nuevo presidente. Es un programa que fija metas bastante ambiciosas, Paulino. ¿Por qué digo esto? Porque se pretende que se reduzca el déficit fiscal primario a 1.3 en 2019, esto ya te digo, es un tiro en el pie para el gobierno, para su aspiración de reelección de Macri. ¿Por qué? Porque recordemos que iba a ser de 1.7 2019. A mí me habían dicho en la previa de este acuerdo, menos de 1,5 es un muy mal escenario. Bueno, terminó siendo 1.3. ¿Pero por qué es 1.3? Porque el gobierno logró que para este año la meta de 2,7 que había recalculado Duhovne no se la tocaran. Uno estima que el fondo le pidió bajar a la 2,5, 2,4, el gobierno dijo, no, si lo bajo, pago un nuevo costo político, lo bajan a 1.3. Y eso obliga, perdóname Nacho, si lo pimponíamos, a que todo esto esté acordado en el proyecto de presupuesto que va a entrar a mediados de septiembre y va a estar pactado, se supone, arreglado,
con los propios gobernadores. Exactamente. Que van a tener que hacer su aporte, advierte. Después viene un capítulo de autonomía del Banco Central. El Banco Central va a poder fijar las metas con 3 años de antelación. Esto parece una nimiedad, pero es realmente importante. A ver, es muy importante porque la remoción del titular del Banco Central va a ser mucho más compleja de lo que es hoy. Claro. Después de la modificación que le hizo el kirchnerismo en el poder, tras la salida de Martín Redrado, todo era más sencillo y era casi un apéndice del Poder Ejecutivo. Bueno, aquí el gobierno logra imponer ese criterio que el liberalismo tiene respecto a que el presidente del Banco Central sea equidistante del poder político de turno y que sea el que fije la política monetaria y establezca las metas de inflación. Sí, van a requerir la aprobación del PJ, ¿no? Porque tiene que enviar un proyecto de ley al Congreso y esto va a generar una discusión bastante acalorada, te lo adelanto, Paulino. Y otro punto que no está dentro de estos ejes, que también a mi criterio es un revés para el gobierno, es admitir que la inflación para 2019 va a ser del 17%. Vos decís, ¿pero cómo? ¿El gobierno decía 15% en 2018, 17% en 2019? Bueno, no. Para este año ya el gobierno tiró la toalla, espera una inflación cercana al 25%. Si la tiene más abajo que 2017 va a festejar, si no, admiten que puede ser superior. Y 2019 va a ser 17%. No es un dato menor ese, porque estamos en medio de las discusiones todavía paritarias. ¿Vale? Sí, y eso nos engancha con otro tema de la CGT, antes de meternos de lleno en el capítulo con José María Campagnoli, pero lo cierto es que esto no es menor respecto a lo que Nacho decía. No es menor porque el gobierno dice que este año ya no hay meta de inflación, la novedad saliente. Sí, sí. Y lo segundo es que espera a junio del año que viene una meta del 21% interanual, es decir, de ahora a junio, los próximos 12 meses, espera 21-22% de inflación. Con lo cual, lo que está diciendo y dijo Sturzenegger con Duhovne fue la inercia del 2,5-3 mensual que tiene hoy la economía en términos de inflación va a ser morigerada y va a estar por debajo del 2. O sea que es una meta más cumplible, entre comillas, si querés y si el gobierno va hacia el ajuste. ¿Cuál es el dilema? Si vos planchás la economía, si vos dejás de emitir, porque hoy lo que dijo Sturzenegger es, acá había mucho incentivo a la emisión y lo queremos obturar por ley. Eso no es fácil en un país con la cultura alcohólica, esto es, inflacionaria que tiene la Argentina, donde la inflación además es parte de nuestra vida, y por eso el remarco por las dudas, por si acaso, etcétera. Claro. Y por eso se mueve el dólar y todo va a precio, o buena parte, etcétera. Con lo cual hay que ver cómo termina resolviendo la ecuación el gobierno, porque el riesgo enorme de estos acuerdos de stand-by con el fondo, ese es número 27 el que se firmó, o el que se firma. El último lo firmó de la Rúa, lo retomó Duhalde y lo terminó de validar Néstor Kirchner. Fue Néstor Kirchner en septiembre del 2003 cuando le pide el acuerdo por 12.500 millones de dólares que le permitió sobrevivir a la situación financiera hasta que el año 2004, un año inmediatamente después, cuando vino el capítulo 4 y la revisión del fondo, hicieron objeciones sobre la política macroeconómica del gobierno, Kirchner pelea sobre esa situación y luego en el 2005 le paga todo. Pero fue Néstor Kirchner el que acordó con el fondo un crédito a stand-by, el último, hasta llegar a este. O sea, el acuerdo con el fondo no es ni bueno ni malo. Lo que es bueno o es malo es saber qué es lo que somos, a dónde queremos ir, cuál es el acuerdo estratégico que nos damos como sociedad para los próximos 20, 30 años y cuál va a ser el futuro y el horizonte que nos vamos a proponer para con crecimiento poder pagar en su defecto lo que hoy nos está faltando para financiar el nivel de gasto público que tiene Argentina. Un punto importante, además de estos que comentabas, Paulino, es que el gobierno se reserva el derecho de poder ampliar el gasto social en caso de una economía, como decías, planchada y en recesión y que afecte a los sectores más vulnerables. Y otro punto es que Sturzenegger adelantó que a partir de mañana no va a intervenir el Banco Central como vino interviniendo en el dólar durante estos últimos 30 o 40 días de crisis cambiaria y de corrida cambiaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el dólar va a flotar como tenga que flotar. Obviamente, si hay alguna injerencia maliciosa, va a intervenir el central, si no lo van a dejar como esté flotando. Usted decide, señora, si va y compra dólares o no.
Por eso algunos hicieron sobre el final algunas compras de dólares en el día de hoy, que terminó recalentando un poquito el tipo de cambio y esta intervención del Banco Nación que yo les contaba. Dos cosas más. Va a haber un 30% del dinero, de los 50.000 millones de dólares que el fondo ha dispuesto, que van a ingresar la semana próxima. 30%, o sea, 15.000 millones. El resto es garantía que se puede pedir o solicitar. La mayoría va a estar vinculada a pagar los intereses de la deuda y básicamente el vencimiento de capital de deuda, que no es menor en el transcurso de este año y mucho menos el año que viene. Lo otro es que esto es una parte, hay que ver después qué pasa con los organismos multilaterales de crédito y qué aportan adicionalmente a estos 50.000 millones de dólares. Y en términos de metas fiscales, es verdad lo que dice Nacho, el gobierno el año próximo va a tener una meta del 1,3, pero en 2020 va a tener que tener equilibrio fiscal primario, esto es, antes del pago de intereses de la deuda, entre lo que gasta y lo que recauda, el gobierno tiene que tener déficit cero. Y medio punto porcentual de superávit en el 2021. Eso también es parte de lo que se confirmó en el día de hoy. Ahora la pregunta, discúlpame, y en caso de que no podamos cumplir, ¿qué pasa? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Lo que ha venido pasando. Seguir pagando de nuestro bolsillo, nada más. Sí. Lo que ha venido pasando. Pero eso ya, si estos eso números es no cierran, análisis me para estoy más asustando. adelante, me parece, ¿no? Hoy, bueno, hoy las cosas están dadas desde este lugar. Bueno, podemos hablar con el fiscal Campagnoli y después nos metemos de lleno en el tema judicial, Lourdes. Por supuesto. Es también un tema judicial el fiscal Campagnoli. Es la justicia. Gracias por este ratito, José María. Muy amable. Gracias por invitarme. ¿Te sorprende que haya otro fiscal que tenga miedo y que diga que teme que lo maten o que le pongan droga en el auto para implicarlo y para correrlo de la justicia como el fiscal Federico Delgado? La verdad que yo tengo un muy buen concepto del fiscal Delgado. Creo que es un fiscal valiente, que se esfuerza mucho, que hace muy bien su trabajo. Y espero que se equivoque. Creo que la ciudadanía, la sociedad que se movió cuando a mí me suspendieron, que marchó por Nisman y que quiere que se esclarezca el crimen de Nisman, está muy atenta y que estas cosas no van a pasar. Yo espero que se equivoque y espero que se aclare prontamente todo lo que le está pasando al fiscal Delgado. ¿Le sorprendió la foto de Menem Cavallo 26 años después de aquella investigación que usted mismo empezó? Y la verdad que me da un poco de vergüenza porque Más realmente... de un cuarto de siglo. Sí, es mucho tiempo. Yo hice mi acusación en el año 2000. A partir de 9 ahí... años después de una investigación fuerte. No, porque la investigación empezó después de la venta propiamente dicha, cuando recopilamos todo. Año 94, 95. Sí, ahí por fue la venta desde el punto... No quiero hablar mucho porque es una causa que está ahora en juicio, ¿no? Sí. Pero nuestra acusación versaba sobre la venta a precio vil del predio de la Rural, sin que sea desafectada del dominio público, por lo cual se requería una ley. Todo lo que nosotros pusimos en un extensísimo dictamen que hicimos con el doctor Rodríguez Varela, no cambió mucho. Todo esto ha sido años de trampas judiciales, de que no se puede avanzar. Por supuesto, yo no tengo esa parte, está en el fuero federal ahora. Un poco de vergüenza me da el transcurso del tiempo, pero bueno, finalmente, porque este transcurso del tiempo a la sociedad, ¿qué significa? Impunidad. Que los poderosos, es muy difícil llevar a los poderosos a juicio. Es lo mismo que pasa con la causa Tandanor, que también está en juicio oral hoy en día y fue del 90 y eso a mí como miembro del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, me da cierta vergüenza, porque lo que necesita la sociedad es ver los juicios rápido, en un tiempo razonable, y un cuarto de siglo es mucho. La dilación del proceso penal, siempre digo, termina resultando la condena del inocente y la libertad del culpable. Exactamente, no tiene que haber ni perejiles presos ni delincuentes en libertad. Esto es algo que hay que modificar. ¿Cree que el sistema es muy garantista, que tiene demasiadas instancias? Yo creo que el sistema tiene... Cuando un fiscal quiere hacer una investigación es como que se enfrenta a un juego con muchas trampas, ¿no? Que tiene que sortear y que está bien porque tienen que ver con la garantía del imputado y las garantías constitucionales de los sospechosos. Está bien, pero realmente debería haber un cambio en eso, que de hecho, a mi modo de ver, entiendo que ese cambio se está dando. Hoy en día, por ejemplo, hay un procedimiento que
que se utiliza, que se llama de flagrancia, donde los fiscales inmediatamente cuando la policía detiene a alguien en flagrante delito, en 24 horas se hace un proceso, un juicio, y se resuelve a veces con una condena en un juicio abreviado, o con una probation si no tiene antecedentes, o pasa a juicio ya colegiado, pero en días, en 3-4 días. Eso está funcionando, hace más de un año que está, y que desde mi punto de vista, hay muchos que por ahí no les gustan, pero a mí me parece que es una buena herramienta. ¿La oralidad? Es oral, es todo oral. Pero por eso la oralidad del sistema hoy es mucho más ágil. Es mucho más ágil. Sigue faltando para mí, sigue faltando para mí investigación. O sea, no hay organismos de investigación serios al estilo de o un FBI tipo Estados Unidos o una policía judicial donde los fiscales o los jueces puedan confiar causas sensibles que cuando investiga el poder. O sea, los brazos ejecutores de la decisión de un fiscal que recurre a un perito, que recurre a alguien para un allanamiento, etcétera, usted dice no son lo que deberían ser o no están a la altura de investigaciones complejas. Complejas. A mí me parece que cuando uno tiene que investigar a un grupo poderoso o al poder o a la policía misma, no cuenta con agencias que permitan que haya investigaciones sustentables en el tiempo en materia de corrupción, por ejemplo. Nosotros, ella decía Tandanao, el caso de la rural y tantos otros, se mueren en peritajes que duran años. Y el trabajo de campo, cuando hay que hacerlo, uno no tiene a quién recurrir. Recuerden que cuando el juez Bonadío tuvo que allanar en el sur, utilizó a la Policía Metropolitana de la ciudad. ¿Por qué? Porque no confiaba en aquel momento en que la Policía Federal no le iba a vender el procedimiento. Hablando de Entonces, falta, hay herramientas que faltan. Y lo que yo veo... Es gravísimo. Usted está diciendo que la política se cubre a sí misma, que el poder se cubre a sí mismo, que el poder es toda esa trama tan compleja de información que al fiscal lo deja casi desnudo frente a toda esa situación. Claro, el reclamo del fiscal Delgado es un reclamo que la sociedad escucha y no le llama mucho la atención. O sea, un fiscal que está tratando de hacer algo en una causa como Odebrecht, que en toda Sudamérica ha dado muy buenos frutos, presidentes presos, empresarios presos. Bueno, acá parecería que está siendo inconveniente para algunos y están tratando de amedrentarlo. Yo no creo que se amedrente, los fiscales tenemos que estar acostumbrados que estas son las reglas del juego cuando uno investiga grupos complicados y confío en que pronto se va a aclarar. Usted hablaba de Metropolitana, bueno, hoy en día policía de la ciudad. Usted llevó la causa por el tema de las coimas, donde estuvo preso José Potocar y demás, y ya pidió una elevación a juicio. Exacto. ¿Eso ya fue elevado, doctor? Está en juicio, está en el Tribunal Oral 16. Entiendo que la Fiscalía de Juicio, que entiende el caso, está pidiendo una instrucción complementaria y en breve se va. Hace poco se logró la detención de Villarreal, que era el comisario que estuvo prófugo más de un año, lo cual tiene que ver con lo otro que hablábamos, como que es muy raro que un comisario pueda estar tanto tiempo prófugo sin que la propia agencia policial lo atrape. Terminó entregándose él solo, después que hubo unos simultáneos allanamientos pedidos por la Fiscalía. ¿Eso es un agravante cuando se eleva a juicio? No cuando se eleva a juicio, sí puede ser un agravante en el momento en que uno pide una excarcelación, el tiempo que está prófugo. Está bien, pero no hay costo procesal para aquella persona. No, sacando la preventiva, vos vas a juicio, te condenan por un delito, pero tú estuviste prófugo 5 años. Sí, la conducta debería ser una condena y qué sé yo. Durante el proceso se mesura en el momento de aplicarle la pena. Quiero ponerlo en el absurdo. Va a ser efectivo la prisión de él una vez que sale la condena también. O sea, acá el término jurídico, mira, alguien se roba 10 millones de dólares. Pacta, paga, los resorte y le dice, miren, yo no quiero estar. Se mantiene prófugo 10 años, se cambia la identidad, todo. La vive. Cuando le quedaron $10 se entrega. Total, ya la vivió. ¿Sí? ¿Y eso no es un agravante? Sí, debería ser un agravante. En las pautas donde se mide qué pena se le va a aplicar, la conducta del procesado después del hecho la miden los jueces al bajar el martillo. Ahora, doctor, usted también tiene la causa por abusos en el club River Plate, ¿no? Sí. ¿Esa causa en qué está? Porque parecía que en un momento el tema abusos fue pantalla, Independiente, River y demás clubes, y ahora se fumó, ¿no? Se habló como de una similitud de lo que acontecía en Independiente, pero son dos casos totalmente distintos. El caso de River son hechos que de haber ocurrieron hace muchos años, algunos más de 10 años,
que las personas que pudieron haber sido víctimas hoy son mayores y por lo tanto ellos tienen que instar la acción penal, porque si no el Estado no se puede meter en una investigación de abuso o de violación o de ese tipo de delitos. Entonces se requiere que la persona ofendida inste la acción penal y la causa, nosotros estamos recopilando toda la información para que cuando venga alguno a instar la acción penal tener la prueba necesaria. Pero son casos distintos a los que, por lo que uno ve por los medios, ocurría en Independiente. Perdón, ¿está instada la acción penal? No está, no hubo uno. Hay una instancia en un caso de una mujer, pero que no tiene que ver con esto que se hablaba de los jugadores y fue un hecho hace mucho tiempo. Y con esto de que hablaban de una persona que entraba a las pensiones, ningún exjugador o jugador se ha presentado a instar la acción penal. Doctor, usted tal vez vivió en carne propia o fue el máximo exponente de cómo el kirchnerismo intentó acallar, digamos, quienes investigaban al poder. Recuerdo, se me viene a la memoria la denuncia que hizo la Procubín contra usted, que intentó, digamos, complicarlo. Actualmente hay una situación respecto a un juez que estaba o que había convocado indagatoria a Emilio Basavilbaso, el titular del ANSES, y que el fiscal fue misteriosamente corrido en plena investigación. ¿Cree que este gobierno no está... Gabriel de Bedia, decís. Exactamente, correcto. perdón. No, está muy bien. Perdón por la imprecisión, pero... ¿usted cree que este gobierno no está ajeno a ese tipo de maniobras o que puede haber gente cercana a Macri que puede intentar hacer este tipo de maniobras sin su consentimiento, tal vez? Bueno, no, yo no lo sé a ciencia cierta. Lo que sí sé es que hasta donde tengo conocimiento, que sale en los medios de comunicación, el fiscal de Bedia renunció. Él renunció y tengo entendido que incluso él sugiere quién lo va a suceder, una persona de su entorno. Estaba en la UFI del PAMI. Claro. Sí, así que yo no sé si las cosas son tan así, pero no lo sé. Puede ser que pasen esas cosas. A mí me da la sensación que no, porque él al renunciar es un acto de su propia voluntad. Pero sacando eso... Y al poner a un reemplazante de su entorno, me parecería que él puede seguir estando controlando lo que pasa. A mí me parece que eso hoy no pasa. Yo creo que no. Yo las investigaciones que tuve, como la de Potocar y alguna otra, incluso las investigaciones del fiscal Delgado, que comprometían al presidente o que se hablaba del presidente, en ningún momento nadie salió a decir que el fiscal Delgado era un golpista. Claro. Ni hubo una campaña mediática, como pasó en mi caso, por ejemplo, que en pleno mundial pasaban las denuncias que había en mi contra en el entretiempo de Argentina, o sea, en la televisión pública. O como después de la muerte del fiscal Nisman, que empezaron a ventilarse cosas aparentemente de su vida privada. Me parece que esa campaña salvaje de tener a todo el Estado, todo el poder del Estado en contra de un fiscal, hoy creo que no pasa. Angelici participa. ¿Es un operador? ¿Usted lo ve por los pasillos de tribunales? Porque... No, yo no lo veo ni no lo sé, pero... Porque el principal objetor de Angelici es Elisa Carrió. Sí, yo no... Marcela Campagnoli milita con la propia Carrió. ¿A usted le endilgaron? ¿Usted es cercano de Carrió? No, la verdad que no. La he tratado alguna vez, la he conocido, tengo un gran respeto por ella. Me parece que es muy importante el rol que tiene hoy en esta democracia que a veces parece tan endeble. Bueno, ella para mí juega un rol muy importante como una especie de contrapeso en estas idas y vueltas del poder. Tengo un profundo respeto por ella, pero yo no soy amigo, nada. Mi hermana sí, creo que son bastante amigas, están en el mismo bloque. Pero yo no, tengo respeto, sí. Pero Carrió lo pidió como procurador. Sí. Es verdad, sí. Carrió me consta que hizo gestiones para que Macri lo eligiera. ¿Se quedó con ganas de serlo? No, yo la verdad que estoy bien, a mí me gusta lo que yo hago, trabajar ahí, como uno dice, en la trinchera. Yo estoy en la Fiscalía de Saavedra, una fiscalía de barrio, con mucho trabajo, con muchos sueños que cumplir, con muchas cosas que mejorar, y creo que ese es mi lugar y a donde la gente quiso que yo vuelva. También hubo gente que pensó que yo podría ser un buen procurador, pero eso es una decisión del presidente, así que bueno, esperemos que
a la doctora Weinberg de Roca le vaya bien y que tengamos una procuradora que quiera hacer las cosas como corresponde, ¿no? Que se luche contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra la corrupción, contra la trata de personas, ¿no? Va a estar el próximo lunes en el lanzamiento que el gobierno pergeña en el CCK a las 1:30 de la tarde a propósito de la lucha contra la corrupción. El narcotráfico, perdón, donde va a invitar o ha invitado a los integrantes de la Corte, a jueces, fiscales, dirigentes políticos, gobernadores, etcétera. No tenía noticia, la verdad, pero capaz que sí, no lo sé. Si lo invitan, va. Probablemente. ¿En qué quedó la investigación que involucraba en River, en Las Barras, al hermano de María Cecilia Rodríguez, la otrora ministro de Seguridad? Bueno, hay muchos procesados, la causa sufrió durante mi suspensión, tuvo un letargo, pero bueno, llamativamente con el cambio de gobierno empezó a avanzar y hay un montón de procesados ahora. Cuando dice llamativamente es que antes alguien... Y porque antes estaba como un poco aplastada. Voy a ser brutal. Cuando el calor del poder deja de calentar, ¿es cuando se investiga? ¿Sí o no? No en mi caso, no en mi caso. Yo siempre investigué esta causa de la rural que hablábamos antes, era en pleno gobierno menemista. Yo llevé a la cárcel a Pico cuando era presidente del Consejo Deliberante. El escándalo del Consejo Deliberante. Y bueno, Potocar y los casos Báez. O sea, si uno ve mi lista de casos, hablo solamente por mi fiscalía, nosotros investigamos siempre que hay que investigar y tratamos de hacerlo de la mejor manera y lo más rápido posible. ¿No tiene duda de que a Nisman lo mataron? Bueno, yo no tengo dudas porque además ahora la sala de la Cámara Federal lo dice con todas las letras, o sea, no hay dudas de que estamos frente a un homicidio e incluso va un poco más porque dice las circunstancias de que a los 4 días o a los 2 días tenía que ir a declarar al Congreso, hace pensar que el móvil fue la denuncia contra la expresidenta. Ahora también la Cámara dice que hay que profundizar la investigación, ¿no? Las dos cosas. Y es lo que va a ocurrir justamente. Porque la novedad, ¿cuál es hoy? La novedad justamente tiene que ver con eso, con esa profundización de la investigación, porque hoy se reunieron el fiscal Tayano y el juez Julián Ercolini para elaborar, digamos, un trabajo donde en esa profundización van a hacer un entrecruzamiento de llamadas de todos aquellos funcionarios del gobierno de Cristina que estuvieron en el memorándum con Irán. De los funcionarios más altos, ¿no? No estamos hablando ni de Esteche ni de Delía, que no eran funcionarios, sino de Cristina, de Zanini, de Parrilli, de Mena. Van a pedir, primero van a hacer órdenes de presentación, obviamente a las telefónicas, para poder hacer ese entrecruzamiento y además... Un dato no menor, Paulino, tiene que ver con el incendio que hubo en Casa Rosada en febrero de ese año, porque se perdieron todos los registros de ingresos y de salidas por ese incendio. Y evidentemente no hubo una causa judicial que investigara eso. Lo único que hay... ¿Casa Rosada o Olivos? No, Casa Rosada. De hecho, fue un adelanto que tiré yo en Clarín. En ese momento, Aníbal Fernández negó que se hayan perdido esos datos. Yo lo incluí en esa nota. Nadie me llamó a contar esto. Finalmente se termina confirmando que eso fue justamente clave. Lo que hay es solamente un pequeño sumario, un reporte, digamos, que hicieron los bomberos de ese día. Entonces, lo que quieren investigar ahora, tanto el juez y el fiscal, es qué pasó, porque se perdieron todos los registros de ingresos y salidas. ¿Eso suele pasar? ¿Alguna vez ocurrió? Bueno, lo que pasa es que no se sabe qué pasó con ese incendio. Misteriosamente pasó, Paulino. Yo lo conté, Aníbal Fernández me lo admitió, pero dijo que había copias, llamó a un funcionario, adelante mío, llamó a un funcionario de Casa Militar que le garantizaba que habían quedado copias. Bueno, no, aparentemente no quedaron copias. Al día siguiente varios medios se hicieron eco de la noticia dándole el derecho a réplica a Aníbal Fernández y por supuesto acallando lo que contábamos desde Clarín. Y a un pequeño dato también que tiene que ver con que la importancia del entrecruzamiento lo van a hacer a partir del 14 de diciembre del 2014. ¿Por qué? Porque ese día echan a Jaime Estiuso de la CIDE, de lo que era la CIDE que después fue la AFI. Entonces es importante para ellos saber qué pasó entre funcionarios y espías, ¿no? Perdón que nos quedamos en estos menesteres, Campagnoli. Gracias por este ratito. Ha sido muy generoso. La última pregunta que le voy a hacer antes de que ya está Matías Tombolini. Matías, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por este ratito, bienvenido. Creo que tengo al senador Juan Pablo Alan, en un ratito hablo con él en la provincia de Buenos Aires porque se acaban de convertir en ley varios proyectos que estaban pendientes y es relevante. ¿Es optimista, tiene fe que en la justicia encaucemos la dinámica de los conflictos sociales
por lo pronto aquellos que tienen que ser encausados judicialmente para dar la impresión y la ejemplaridad que una sociedad requiere para no cometer ilícitos ni ir por izquierda? A ver, yo creo que lamentablemente nuestra sociedad ha naturalizado algunas cosas, como por ejemplo los piquetes. Uno a la mañana cuando prende la radio ve la temperatura, si va a llover o no, y dónde hay cortes y piquetes. Eso me parece gravísimo, pero también creo que cuando uno pide que se judicialice, dejamos de lado que el problema es un problema de prevención policial, porque nunca el piquete empieza con 10.000 personas, nunca el acampe empieza con 20 carpas. O sea, hay momentos donde la calle, que tiene que ser custodiada por la policía, tiene que actuar, y tiene que actuar frente a un delito infraganti. Me parece que acá es uno de los tantos casos que se le pasa la pelota a los jueces cuando es una función, para mí, netamente policial. La policía debe intervenir siempre que se está cometiendo un delito. Y por supuesto que la gente tiene derecho a expresarse, a manifestarse, pero cuando cortan lugares donde tiene que haber tránsito, o cuando hacen esos bloqueos que perjudican a cientos de miles de personas que tienen que ir a trabajar, me parece que hay una intervención policial que no está muy claro todavía por qué no se hace. Gracias. Gracias a usted. Hasta la próxima. Senador Juan Pablo Alan, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de escucharlo. Buenas noches. Hola, Paulino, gracias por llamar, muy amable. Faltaba más. Acaban de convertir en ley, ya lo votaron, la quita y la eliminación de tasas municipales en las facturas de servicios públicos en la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. Hoy más temprano la Cámara de Diputados le dio media sanción y nosotros lo acabamos de convertir en ley. Efectivamente, ya la provincia había eliminado los cargos provinciales y quedaban los cargos municipales, que representan unos 1.600 millones de pesos al año, que obviamente son ingresos que deja de percibir el municipio, los distintos municipios, así como le pasó a la provincia. En total son 3.000 millones de pesos menos, que significa un alivio para los contribuyentes y para los usuarios de los servicios públicos. En algunos casos, Paulino, esto representaba hasta 16 puntos de la boleta de luz o gas. Es decir, estamos hablando de sumas en algunos municipios muy, pero muy importantes, y obviamente es una manera de que la política, la legislatura y el Poder Ejecutivo acompañen un momento difícil que significa la actualización de las tarifas. Correcto. De todas maneras, los intendentes van a poder cobrarle una tasa por el uso fruto del espacio público a las empresas prestatarias y de esta manera no desfinanciarse. ¿Es eso exactamente lo que quedó abierto en la ley? Exactamente. Esa herramienta fue la modificación que nos permitió tener un enorme acompañamiento. Solamente Unidad Ciudadana no nos acompañó. El resto del arco político se sumó a la iniciativa a partir de esto que bien vos decís, que le permite a los municipios la creación de una tasa ad hoc, es decir, una tasa específica para las empresas de servicios públicos por la utilización del espacio público, tanto aéreo como subterráneo. Correcto. ¿Se aprobó el ascenso de jueces y fiscales, los 20 que estaban pliegos allí en el Senado? Sí, aproximadamente unos 30 pliegos. Ajá. Y para darte un dato, Paulino, viene bien la pregunta, al día de hoy estamos sancionando la misma cantidad que en todo el año pasado, un año donde nos costó bastante más llegar a los consensos necesarios para el número suficiente para la sanción de los pliegos, pero es decir, nosotros le estamos dando una velocidad que nos permita recuperar lo del año pasado, pero sobre todo recuperar la cantidad de vacantes que tiene la justicia, que hacen a un funcionamiento que es lo que la aleja de la gente, la justicia, ¿no? No, sí, además porque es la mora de la política, porque la política le dice a los jueces actúen rápido y los jueces dicen, bueno, pero nombren a los que tengan que nombrar, porque hay muchos que estaban subrogando, otros juzgados estaban atestados de causa en los propios juzgados y encima tenían que subrogar otros, a veces en el interior de la provincia de Buenos Aires a 60, 80 o 120 kilómetros, digamos. Con lo cual no era una práctica razonable. Estamos pendientes y la estamos saldando paulatinamente, pero a un muy buen ritmo, el mayor ritmo de los últimos años. Lo último, la regularización dominial de los country, ¿se aprobó también hoy? Sí, ahí debo admitir que fue acompañado por todas las fuerzas políticas, salió por unanimidad, así como decimos que la provincia dejó de percibir unos 1.600 millones de pesos por la eliminación de los cargos provinciales en las boletas de servicio público.
Al mismo tiempo con esta medida, que para explicarlo a la gente, hoy la provincia tiene aproximadamente 1000 countries, barrios cerrados, clubes de campo, de los cuales 500 están regularizados y pagan como parcela individual, como country, digamos, pagan bastante por ser country. Ahora, había 500 que por distintas razones no tenían finalizado la factibilidad, o sea, no tenían la factibilidad final, lo que les permitía pagar como una sola partida y como parcela baldía. Lo que está haciendo esta norma es permitirle a ARBA ir cobrando de acuerdo a la evolución real del emprendimiento, más allá de que no se llegue a la factibilidad final. O sea, a mayor evolución del barrio cerrado, country, lo que sea, se le va a ir cobrando proporcionalmente el impuesto, y esto aspira a una recaudación final y total, cuando estén todos en su máxima potencialidad, unos 1.500 millones de pesos. Es decir, por un lado, a los contribuyentes le damos una contribución importante, los acompañamos en el esfuerzo de los servicios públicos, en su pago, y por otro lado, los que más tienen, que venían pagando por abajo de lo que correspondía, de alguna manera estamos recuperando eso mismo. Senador Juan Pablo Alan, gracias por este ratito. Muy gentil, casi nos hizo las veces de cronista allí en el Senado en la provincia de Buenos Aires. Muy amable. Muchísimas gracias a usted por llamar. Hasta la próxima. Hay algunos barrios de Nordelta, por caso, que no estaban regularizados. Estaban pagando como baldíos, por ejemplo. Paola dice, el mío no, es verdad. Matías, ¿cómo andás? Bien, otra ¿cómo vez. estás vos? Buenas noches. ¿Es bueno o es malo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Lo que trascendió hasta acá, el monto y las metas y demás. Sí, algunas condiciones, el déficit que se podría mantener en 2,7 para este año, 1,3 para el año que viene. Lo va a manejar la tesorería, no como es habitual el Banco Central. Esta idea de un monto récord, de que no se toca lo que tiene que ver con política social. Un acuerdo que deja ganadores y perdedores, me parece, adentro del gobierno. El aumento de combustibles que trasciende, que no va a ser el que pretendía Aranguren. Con lo cual, si se limita el aumento de combustibles, dada la devaluación que se dio hasta acá, lo que estamos diciendo en los hechos es que esta política de liberación petrolera, de la cual se venía llevando adelante, tiene que volver a cierto tipo de restricciones que se suponía que no había más en Argentina. Pero me parece, Paulino, que lo interesante acá es tratar de ver cómo va a resolver el gobierno el aspecto de carácter político. Porque pasar de 2,7% de déficit sobre el producto este año a 1,3% en un año electoral supone un nivel de acuerdo que, requiere de mucho diálogo, requiere de mucha muñeca política, y allí, el gobierno interviniendo en la interna del PJ, tomando el proyecto de Urtubey y jugando, me parece, en una lógica que no termina siendo consistente con la búsqueda de la sanción de un presupuesto que convalide esta reducción del déficit. Porque recordemos, Paulino, que reducir el déficit fiscal, sobre todo de la mano de un fortísimo recorte en la obra pública, supone que el presupuesto nacional, que es la ley de leyes, que se presentará el 15 de septiembre próximo en el Parlamento Nacional, tendrá que hacer sentido en una discusión que votan diputados y senadores que no constituyen oficialismo lo que yo marcaba gobierno, cuando ¿no? Nacho daba el ejemplo, digamos, me parece que acá todo queda pendiente a la discusión del presupuesto y va a haber un esfuerzo que van a tener que poner los gobernadores. Tengo sí la sensación de que fue más de lo que se esperaba, porque esto es lo que pone solo el fondo. Sí. Tengo la sensación de que el proyecto de mayor autonomía del Banco Central va a caer bien en el mercado. Esto es complicar los mecanismos de remoción del presidente del Banco Central, etcétera. Sí. Que era algo que venía pidiendo porque se vuelve atrás con la reforma del kirchnerismo. Sí. Y ayúdame, tengo la impresión también que es una novedad, Cristín Legar lo había dado por entendido, pero no muchos creían, que el impacto en principio no va a estar este año, ni el ajuste va a estar en lo social en principio. Sí, en un periodo de años determinado no se puede tocar lo social. Me parece que, es el paquete más grande de la historia del FMI. Nunca había habido un paquete de 50.000 millones. No hay. No, es 4 veces lo que Néstor Kirchner negoció en septiembre del 2003. Por eso. Hace 15 años. Exacto.
Bueno, el fondo acá tiene una oportunidad justamente para que le vaya un poquito mejor que lo que le fue con los paquetes de ajuste que le sugirió a Grecia, por ejemplo, a jugar por los resultados que se ven. No, Grecia y tantos otros. Y Argentina. Argentina mismo. Ahora, el problema no fuimos nosotros, no fue el fondo, el problema es quien lo va a pedir. Pero nunca, sí. Porque es el prestamista de última instancia a quien se va. No te podés porque no hay otro al quien recurrir, digamos, está claro. Problema, de hecho, Argentina ha recurrido durante 2 años a otros. Pero claro, es que el problema, para mí, el problema es acudir al fondo, uno, y el segundo problema tiene que ver justamente con que el fondo no es gratuito, a pesar de que la tasa es menor, porque te determina, hablábamos con el ejemplo del locro la vez pasada, digamos, determina las condiciones de tu política macroeconómica, alguien que no vive en la Argentina. Entonces, la pregunta me parece es, o lo que a mí me preocupa, es que la Argentina termina discutiendo cómo hacer para cumplir con el acuerdo las restricciones que pone el Fondo Monetario. Y el déficit fiscal, igual que el dólar, igual que la tasa, son herramientas que deberían funcionar como herramientas de un modelo que no se está discutiendo. Es como discutir, ahora que viene el Mundial, ¿no? Delantero, mediocampista y arquero, y no discutir cómo juega el equipo, cuál es el dibujo táctico. Bueno, ¿qué defensa le vas a poner? Exactamente. Entonces, a mí me parece que en la medida en que en Argentina no tenga un proyecto de desarrollo nacional, del cual tendrá luego herramientas, el financiamiento con el fondo, la tasa, el dólar, el nivel de déficit, va a seguir discutiendo cosas que de manera aislada tienen mucho menos efecto. Ahora, por eso la política es importante. Y por eso la integralidad. Bueno, de hecho, Nacho, perdóname, vos seguís sosteniendo, el viernes próximo habría un anuncio respecto a estas cosas que marca Matías, por lo menos un anuncio respecto a hacia dónde va el gobierno y cuál va a ser el programa que le dé sustentabilidad a poder repagar lo que hoy se está pidiendo prestado. Sí, un paquete de medidas muy, muy importantes que va a incluir esfuerzo de todos los sectores, y cuando digo de todos los sectores implico del sector de la producción y tal vez, y en esto hago énfasis, vuelvo sobre lo mismo, las retenciones a la soja no está descartado, lo están descartando todos, a partir de lo que dijo Marcos Peña, ese tema está en discusión, se va a terminar de definir en las próximas horas, yo insisto que va a estar. Paulino, hay un último momento que tiene que ver con el comunicado de la CGT, finalmente hubo comunicado, viste que vos, decíamos que no, la CGT se tensa aún más, digo, ¿por qué aún más? Porque sale a refrendar lo que había pedido, lo que había trascendido antes de la reunión. No quieren despidos por 6 meses, no quieren que se descuente ganancias en julio, quieren que el gobierno se comprometa a eso, manifestaron su apoyo con el sindicato de camioneros y con otros sindicatos que están en conflicto con el gobierno, y avisan que van a estar en un compás de espera hasta el día martes para ver qué respuesta tienen del gobierno. No les conformó al parecer el 5% de aumento que concedió hoy Macri vía decreto, porque lo que piden es paritarias sin techo. O sea, traducido y pasado en limpio todo lo extraordinario que Nacho les está contando, que es toda una novedad, que es la tapa del diario de mañana. La CGT no anuncia el paro, pero dicen hasta el martes espero. ¿Qué quiero para no ir al paro? Que no se cobre el impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo que está al caer, y que algunas provincias dicen van a adelantar para que haya plata en el clima mundialista. Veremos. Lo segundo, que me parece muy importante, un decreto de Macri comprometiéndose a que no haya despidos, que el gobierno no va a validar, porque de hecho vetó una ley antidespidos en 2016, máxime por 6 meses, cuando pactó con los estatales un 15 en 3 tramos y que por 60 días no iba a haber despidos, pero solo por 60 días con los estatales, los propios, a los cuales efectivamente controla. Imagínate que para los privados. Y lo otro, le están diciendo a Macri, habilite la reapertura de paritarias sin techo, porque Macri dijo, sí, hagamos un techo que sirva para establecer el descalce entre el aumento no previsto de inflación y lo que los salarios pactaron, que está en torno a lo que Nacho marca, un 5% tope para el sector privado. No puede moverse de ahí, puede ser el 2, el 3, el 4, y siempre de común acuerdo con los gremios. No es que tampoco Macri por decreto dice, a partir de mañana el empleo de comercio cobra 5% más, claro, que es la otra. Entonces, le corrieron la cancha de vuelta al gobierno, le ponen metas más exigentes, todo hace pensar que el martes vaya... que el martes, pese a que hay un nuevo encuentro, algo puede conseguir el gobierno, margen para lo que están pidiendo específicamente, salvo, te diría, no cobrar
y hasta ahí, en algún ingreso hasta 60, 70 mil pesos, tampoco los ejecutivos, el impuesto a las ganancias, el medio aguinaldo después. Dentro de ese pedido le metieron el tema de los fondos de las obras sociales y el compromiso de Macri de no cambiar la ley de contrato de trabajo también, cosas que... Pero es que me parece que si no cambia la ley de contrato de trabajo no tenés ningún tipo de reforma, porque no cambias indemnizaciones, no cambias ley de contrato de trabajo, no cambias nada en términos laborales, y los empresarios están diciendo, con esta legislación, que es muy difícil sacar a alguien, no entramos a nadie. Bueno, lo que sucede es que, digo, parece difícil discutir una reforma laboral en este contexto. De vuelta, si la política queda ausente del plano de discusión, y es minimizada, entonces... Está bien, pero ¿cuánto discutimos, Mati? Porque el año pasado era electoral, el año que viene es electoral. Este año no se puede porque hay un contexto desfavorable. En el 2016 era crítico. La discusión la lidera quien gobierna. Bueno, por eso te digo, me parece que acá el desafío enorme de la dirigencia en su conjunto, gremial, empresaria, periodística, política, sindical, lo que vos quieras, es sentarse en una mesa. Y el principal responsable es el gobierno, de convocarla y de poner a disposición la voluntad política de, ¿o no? En la convocatoria está la clave y después en el mecanismo. Lo que no se puede pedir es que los sindicalistas no pidan aumento de salario cuando la inflación que acumulamos es 12 puntos hasta mayo y vamos a tener 3 puntos en junio. ¿Qué quiere el gobierno? Que los sindicalistas no pidan... ¿Por qué no le pide a los petroleros que no pidan aumento de nafta entonces también? Digo, o a las obras sociales que no aumenten. Porque todo eso aumenta. Pero entonces, o que la oposición labure de oficialismo. Por eso la mesa. Entonces la mesa tiene que poner todo. El empresario dice, yo resigno a ganancia. El sindicalista dice, yo resigno poder de compra este año, pero no el año que viene. Y así sucesivamente. Bueno, pero si vos maltratás a la oposición y las señales que das son señales que le suben el costo del acuerdo al opositor, entonces generas un problema. Lo dejás sin margen de maniobra, digamos. Y claro, pero lo dijo Pichetto claramente. ¿Qué quieren? ¿Que nosotros seamos más oficialistas que los oficialistas? Es difícil. Entonces, esa construcción me parece que depende de la política del gobierno. Gracias, Matías. Sé que te convocamos de urgencia, pero era el título, así que te agradezco de sobremanera como siempre. El querido Matías Tomboni. Vení, Paola, que hace un frío, y se queda, me parece, por lo menos hasta... Después viene el invierno, así que no lo queremos. Se va a quedar. Lourdes tiene que... Está para hacer cucharita. Tiene la estufita ahí al lado. Se la trae de su casa. Bueno, vamos a la pausa. Nos vamos a ir a la pausa. ¿Te parece... contarte un detalle de Shakira? ¿Qué pasó con Shakira? Comenzó la gira, el Dorado World Tour, que comenzó en Alemania, en Hamburgo. Pero ¿qué sucedió? Ahí tenemos algunas de las imágenes. La han criticado en uno de los temas porque parece ser que hizo playback. Ella está feliz cuando terminó esa actuación. Imagínate que estuvo hasta hace muy poquito tiempo que no sabía si podía volver a hablar porque le sangraban las cuerdas vocales. Al final se animó una intervención que fue hecha por cirugía y ha salido todo muy bien. Ha mostrado sus prácticas de cómo volvía al canto a través de las redes sociales y ahora lo hizo de esta manera y la vamos a tener en la Argentina el próximo mes de octubre aquí en Buenos Aires. Después se va a ir para Rosario, así que hay mucho más para la querida Shakira, que va a terminar el 3 de noviembre esta gira tan esperada después de tanto tiempo de no subirse a los escenarios en Colombia, su país natal. En su patria, en su pago chico. Tal cual. Le robaron la casa, ¿viste? En Barcelona. Sí, le robaron en Barcelona. Estaban los suegros justo. No se puede todo. A todos le toca. Parece que con Piqué estuvo muy bien y está muy bien. Volvió a cantar. Bueno, yo nunca dudé que estaba bien. ¿Viste? Pero los medios ya está. Pausa. Ya volvemos. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. En Provincia ART. Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación
donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran, una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Telecentro te trae el mejor combo. Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión, 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube, Telecentro Play. Y mirar el mundial, series y películas como, cuando y donde quieras. Todo a 1.356 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. Aprovechá la super promo maníaca y comprá esta semana el panel Frankie a 2.249 pesos. Con Manía Muebles, jugá de local, que el mundial se vea en tu casa. RNB Construcciones. Hacemos realidad tus proyectos. Wine Collection presenta sus nuevas cavas eléctricas. Cavas Wine Collection. Juan, hijo mío, no te conviertas en alguien odiado. Sé paciente, humilde. No olvides que cada persona tiene su propia batalla, y aunque creas que no vas a lograrlo, nunca te rindas. Lo mejor de vos queda para siempre. Un seguro de vida también. Prudential. Seguros para las personas. En el municipio de La Matanza entregamos por tercer año consecutivo los libros de textos en todas las escuelas públicas del distrito. Nuevamente, cada alumno de los jardines y las escuelas primarias tienen los libros que necesitan para aprender en forma gratuita. Los libros son de los chicos. En La Matanza trabajamos para garantizar que todas nuestras niñas y niños tengan las mismas oportunidades. A la escuela mejor con libros. Matanza avanza. Intendencia Verónica Magario. Estar bien es lo primero. Galeno. Llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mira lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Con Telecentro Play, tu Deco Smart te permite volver a empezar un programa que está en vivo o bien disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver series, películas, grabar tu programa favorito y mucho más. Ya sabes, si sos cliente, actívalo ya mismo en telecentroplay.com.ar o bien llama al 6380-0000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el pack HD gratis por 6 meses y 6 meses al 50%, porque Telecentro te conecta todo. A todo esto, María Eugenia Vidal con Carolina Stanley estuvieron con el Papa Francisco, Sí, nomás hablaron del tema social, etcétera. Me parece que es otra de las fotos emblemáticas del día. Estuvieron en Santa Marta, fue un encuentro privado. Esta es la foto, otra vez ella de negro, de un encuentro que a algunos sorprendió. En medio de toda la tensión creciente de la Iglesia con el gobierno por haber habilitado la puerta a un debate que nunca se había dado en la Argentina y que tiene perspectiva y probabilidades de ser consolidado y convertido en ley, que es la despenalización del aborto. Bueno, Lourdes, algunas cosas. En el doble crimen en Belgrano han detenido a la abogada, aparentemente como instigadora.
del ingreso de los sicarios al edificio donde matan al padre y al hijo que estuvieron involucrados en la cuestión de bobinas blancas, tema de droga. Después recuperaron 634.000 paquetes de figuritas del Mundial, robadas en Vicente López, en la planta de Panini, la más importante de figuritas. Recuperaron parte, robaron muchísimo más. Y lo último, elevar... Hay que robar las figuritas. Y bueno, tan fanáticos son. Llenaron todo, tenían todo, no falta nada. Y lo otro es que va a juicio oral y público Granero. Así es, era uno de los funcionarios que faltaba, tanto él como Abud y Doure eran los 3 funcionarios que todavía no habían sido elevados por la causa de la efedrina. Finalmente, hoy el juez Sergio Torres decidió ya elevarla después de varias apelaciones y demás que hizo Abud, porque fue el que logró sacar a Servini de la causa. Ni más ni menos, exactamente. Así que bueno, ahora finalmente los 3 exfuncionarios a juicio oral y público. Hasta mañana, Lu. Placer, como siempre. Nachito, terminen bien el día. Gran día del periodista para 2. Me hiciste brillantes, pensar algo. colegas. 5.000 pesos sale llenar el álbum entero. Es decir, 2.000 seguro por la cantidad de figuritas. Pero 5.000 porque siempre te vienen repetidas. La verdad que hicieron un buen negocio, te digo. ¿Sabés qué es cartón lleno? Quedarte con Clarita, quedarte con Rubén Rabanal. Exacto. Hacer lo que corresponde y lo que hay que hacer. A propósito de todos los acuerdos del Fondo Monetario Internacional y la gran discusión en cuanto a la despenalización del aborto y cómo está, poroto a poroto, punteo a punteo, el voto de cara a la próxima sesión del miércoles en diputados. Se quedan con ellos. Chao. Hasta mañana.